no fue difícil. No fue nada difícil llevarlo a que fuera asumiendo decisiones duras. Le tocaron en el corazón de lo que más le dolía a la institucionalidad. No les costó mucho trabajo. No era solo el personaje, en este caso Luis Echeverría, sino el grupo de intelectuales y de gente de mucha inteligencia que estaba en torno a él. Sabían por dónde conducir las decisiones de Díaz Ordaz, la dureza de Díaz Ordaz. Era muy buen abogado, licenciado Díaz. Y un hombre honesto. Y sobre todo un hombre enérgico. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llegaba a la presidencia de la República más convencido que nunca de que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. Yo soy Takechipoyo Padre Santo, bienvenidos a Yobas Channel, sección Investigaciones Yobas. Para comprender en general la matanza de Tlatelolco, primero hay que entender el fervor que en ese momento se vivía en el mundo por el comunismo, el capitalismo y la Guerra Fría, en la que participaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Es el trasfondo de un tema el cual termina en esta catástrofe. Habían participado unos jóvenes activistas muy hábiles, muy sinceros, que estaban pensando en el significado del triunfo de esa gente tan destacada como es Fidel Castro Ruz. En las ideas de tal proyección tan amplias en América Latina del Che Guevara. Eso tenía que ver con la Guerra Fría. La victoria de Fidel Castro en la Revolución Cubana fue clave para la inestabilidad política de América Latina, la cual se estuvo dividiendo en dos bandos con distintos métodos de gobernación, que cambiarían el rumbo de los países, el comunismo y el capitalismo. Los jóvenes adoptaban el rock como su música y se sumaban a la liberación sexual. Para la gente conservadora, los hippies, sus gustos y costumbres fueron una seria amenaza primero en Estados Unidos y luego en otras partes del mundo. Los mexicanos tendemos a distorsionar las modas y las tendencias, y le damos otro sentido, y por qué no decirlo así, un estilo mexicano. El movimiento hippie venía como una ola por todo el mundo, y este se asentó en México. En él se veían inmiscuidos el movimiento comunista y el movimiento estudiantil, el cual conformó una mezcla de estos tres movimientos. En los años 60, también en México la rebeldía llegaría a ser la marca distintiva de la juventud. Los padres eran la momisa, que no entendía nada y se escandalizaba con las melenas de los hombres, las minifaldas de las mujeres y el rock. La moda en esos tiempos era el cabello largo, el rock, los Beatles, la marihuana, el sexo libre, etc. Existían muchos estudiantes que practicaban estas tendencias de forma pacífica, pero a la vez llamaba la atención de la sociedad, ya que se les consideraba rebeldes. Para muchos jóvenes, la Revolución Cubana llegaría a ser uno de sus principales símbolos. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico. Nada. Aquí existen partituras, ya que como en todos lados existen personas buenas como en la política, también como existen personas malas en la religión. En este sentido, en el movimiento estudiantil existían personas con intenciones más democráticas, jóvenes que luchaban por no ser víctimas de la opresión social que su ideología acarreaba, anhelaban a un país más libre y menos prejuicioso, y estos buscaban dialogar con el gobierno. Pero también en el movimiento estudiantil existían las personas que se dejaban llevar por el desdén de la juventud, el desmadre, el ocio, el sexo, el vicio, etc. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta.
te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El Partido Comunista metió las manos en el movimiento estudiantil, usando como figuras a Fidel Castro y al Che Guevara, como estandartes de su movimiento. Por otro lado, existían los buenos hippies que entendían el movimiento de su cultura, organizaban fiestas, reuniones pacíficas y proclamaban el amor y la paz. También se drogaban, pero no le hacían daño a nadie. Pero como en toda época y en todo lugar, existían los estudiantes malandros. Te aseguro que conoces a uno. Son una puta plaga, que les encantaba estar en el desmadre, en el desorden. Estas personas se mezclan entre las buenas personas que luchaban por esa ideología, para aparentar que están en un movimiento con una causa. Pero en realidad estas personas están ahí porque no tienen otra cosa que hacer más que chingar al prójimo, o andar en el desgraciado desmadre. En esta juventud de 1968 existía un poco de todo, pero detrás de estos movimientos existía de Jean-Paul Sartre, que por esa época estaba pegando mucho. Si quieres saber más de él, te dejo el link en la cajita de descripción. El gobierno lo que hace es que en su momento empieza a controlar a ciertas gentes y las infiltra entre el estudiantado, aunque no sean estudiantes, para poder manipular las situaciones que se presenten. ¿Por qué? Porque en su momento esos infiltrados te van a dar a ti, te van a tener en conocimiento de qué está sucediendo, ¿verdad? Y para que tú sepas cómo vas a atacar esa situación. Se leían reportes de estudiantes que secuestraban a sus maestros, de estudiantes rebeldes que hacían destrozos en las universidades, pedas masivas, tequila, ron, rock and roll, whisky, etc. Y de estudiantes con rebeldía sin causa aparente. Estoy seguro que esa generación vivió los límites como ninguna otra. Pregúntale a tus papás o a tus abuelitos, por algo te dicen que las cosas no son como antes, si también tienen sus secretos. Se cuentan por centenares los casos en toda la extensión de la República en que estudiantes o pseudoestudiantes se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores o maestros, llegando inclusive a su secuestro. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. El movimiento comunista estaba en todo su esplendor. De hecho, salía como tema en algunos diálogos de la revista de Memín Pinguín, en algunos programas de radio y en grupos universitarios que su diversión era la conspiración, pero de que existía el movimiento, existía, y tenía grandes intenciones de controlar el país a través del movimiento estudiantil. Gustavo Díaz Ordaz era informante de la CIA, tenía la clave del ITEMPO 2 para los asuntos en México. Esto en conjunción con el gobierno estadounidense, querían evitar el comunismo en México a toda costa. Por causas obvias, Estados Unidos no quería una Cuba en México. Es por eso que brindó, inclusive puedo llegar a la conclusión de que la gran estabilidad económica del país se debía a que Estados Unidos por primera vez le dio mucha autonomía y libertad económica a México para crecer. Esto porque después México crecía de una forma impresionante. Posteriormente ya lo diría Brzezinski de Estados Unidos. No queremos a un Japón en nuestra frontera. Les voy a recordar una frase terrible, terrible. En 1970, quien crea este modelito de la globalización se llama Zbigniew Brzezinski. Y en su libro, tiene un libro que se llama Tecnetrónica, y él maneja la globalización como un instrumento tecnológico de dominio de Estados Unidos. Y lo comentó abiertamente. No queremos en relación a México un Japón en nuestra frontera. Entonces Estados Unidos son los que nos han estado cortando el pasto para que no crezcamos, es la realidad. Pero ese ya es otro tema. El punto es que Estados Unidos ofreció todas las facilidades y los beneficios del capitalismo a México, teniendo claro así como informantes a Gustavo Díaz Ordaz, a su sobrino Emilio Bolaños, que era el ITEMPO 1, también a su sucesor Luis Echeverría, que era el ITEMPO 8, el cual estoy seguro que dejó como presidente de la República con consentimiento de los Estados Unidos para asegurar el anticomunismo en el país. El movimiento estudiantil se estaba saliendo de control y no existía organización como tal. Las reuniones se volvieron campamentos, y el Zócalo se llenó de jóvenes que buscaban una respuesta del gobierno. Por unos lados se veían a jóvenes que anhelaban la libertad de expresión y la igualdad, pero claro que también existían estudiantes malandros que ni siquiera eran estudiantes, eran, ¿cómo decirlo?,
la bola, como en la revolución, que solo buscaban la diversión y el desorden. Desgraciadamente, por unos pagamos todos. La misión del ejército, señala Díaz Ordaz en sus memorias, era impedir que los alborotadores tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encuentra en el costado sur de la plaza. Díaz Ordaz no ordenó la matanza de Tlatelolco. Está documentado en sus memorias, en las consignas y en la historia, que Díaz Ordaz no mandó a matar a los estudiantes. Él estaba preocupado porque los estudiantes tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que en esos tiempos se tenía la sede de los Juegos Olímpicos, y solo se mandó al ejército para que éste detuviera la invasión a las instalaciones. ¿Pero qué fue lo que pasó? El misterio sigue siendo quién puso a esos francotiradores. Ese es el misterio. En realidad no se sabe quién está detrás de este genocidio, pero todo indica que fue Luis Echeverría quien mandó al Batallón Olimpia, unos pelones con guante blanco, que su misión era mezclarse con los estudiantes, detectar a los líderes y disparar al ejército. Sí, así como lo escuchas, disparar a los soldados. Los soldados mismos no tenían conocimiento del plan que estaba en marcha, y ellos creían que los estudiantes eran los que les estaban disparando a ellos. Pero no era así. Los culpables eran los del Batallón Olimpia. Porque el primer disparo, uno de los primeros disparos, es precisamente a los mandos del ejército. Por eso es que los desconcierta tanto. Y la reacción inmediata es disparar también. Por eso se vuelve un caos. Sería poco creíble decir que Díaz Ordaz mandó al ejército como conejillo de indias, para que ellos respondieran al ataque, pero la consigna no era el uso de la violencia, a menos que fueran agredidos. Si bien era cierto que los estudiantes se estaban volviendo una molestia para el gobierno, añadiendo que faltaban días para que los Juegos Olímpicos se inauguraran, en las memorias y los documentos de Díaz Ordaz se tenía contemplado una represión de desalojo, pero jamás una matanza. Ya habíamos hablado antes de la inteligencia mexicana, que muchas veces es subestimada y que ni siquiera fue orquestada por el presidente, sino por la mano que mece la cuna. Como en todo gobierno priista, existe una persona que mueve los hilos de la presidencia, y todo apunta que la verdad solo la sabe Luis Echeverría y, claro, los soldados del Batallón Olimpia. Todos sus informes, todas sus infiltraciones, todas las intervenciones telefónicas, todo lo que estaban registrando como aparatos de inteligencia, llegaban a las oficinas que dependían del secretario de Gobernación, de Luis Echeverría Álvarez. Es decir, el primer filtro, el filtro de más alto nivel político después del presidente de la República era Luis Echeverría Álvarez. Toda la información fluía y corría por las venas del conocimiento de Luis Echeverría Álvarez. Pero ¿por qué Díaz Ordaz asume la responsabilidad? Ya se tenía en vista al secretario de Gobernación Luis Echeverría como culpable del genocidio, por enviar al Batallón Olimpia. Sin embargo, Díaz Ordaz no permitiría que el comunismo se asentase en México y quisiera de las suyas, y tenía que dejar a otro agente de la CIA y a quien estaba más actualizado con los problemas internos, y sobre todo con el tema del comunismo. ¿Quién mejor que Luis Echeverría? Y la única forma de lanzarlo como candidato era asumiendo la responsabilidad, y así dejar limpio el camino de Echeverría, para que desde las sombras se evitara a toda costa que el comunismo se apoderase del país. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Este acto le salió muy caro a Luis Echeverría, que fue el culpable. Bien dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Las intenciones son buenas como las del presidente Obrador, pero los resultados pueden marcarte para toda la vida. Aquí la realidad es una: Ordaz no mandó al ejército a matar a los estudiantes, pero una vez resuelto el pleito y teniendo varios centenares de muertos, el presidente se culpó a sí mismo. Que yo soy responsable, único. Seguramente debe tener muchos datos, debe haber realizado una minuciosa, agotadora, exhaustiva investigación para llegar a esa conclusión, o habló sin tener fundamento.
Es como cuando a un subchef se le quema la sopa y el comensal reclama por ello. El que tiene que dar la cara es el chef, no el subchef, el más alto mando, no el segundo empleado. Ya que si tú le dices al comensal, es que mi empleado, a ver un momentito, estoy hablando con el encargado y quiero que el encargado se haga responsable. No me importa quién tuvo la culpa, necesito al responsable. Comité 68, cárcel a Luis Echeverría. Luis Echeverría es el genocida. Queremos la prisión, pues por sus crímenes, ¿no? Lo que pasa es que ya es un hombre mayor y hay una ley en México que dice que después de 70 años ya no se debe de padecer prisión carcelaria. Entonces lo tuvimos preso en su casa, pero le dieron el amparo a las autoridades y anda libre. Nosotros pensamos, decía Raúl, nuestro compañero, que para él andaba prófugo, porque no sabemos dónde está y porque en un momento dado puede volverse a ejecutar la orden. ¿Por qué Díaz Ordaz eligió a Luis Echeverría si tenía en su lista a otros grandes prospectos para asumir la presidencia de la República? Es obvio que el presidente quería salvar a toda costa el país del comunismo, y con la presión y el apoyo de Estados Unidos, se equivocó a elegir como sucesor a Luis Echeverría, el cual fue el que inició la desaceleración de crecimiento del país. Esto fue clave para que él se hiciera responsable de los acontecimientos del año de 1968. Sí, lo estimaba mucho. Yo creo que se volvió a equivocar Díaz Ordaz. Se equivocó con el 68. Así quedaría él como malo y podría lanzar a su candidato genocida a la presidencia. Si yo tuviera un rencor hacia Díaz Ordaz, de sus 3 grandes errores sería la de dejar como sucesor a Maciosare Luis Echeverría, ya que desde que inició su gobierno se rompió toda una tradición de gobierno de bonanza. Se acabó el milagro mexicano en 1970 y empezó una era en la que México se envolvió en un cambio lamentablemente negativo en todos los sentidos, en el cine con las ficheras, la literatura barata, programas baratos. Comenzaron los compadrazgos, la corrupción sin escrúpulos y el periodo neoliberal. Luis Echeverría endeudó terriblemente al país para alimentar una figura que él quería imponer a los mexicanos como el salvador de un país, pero logró todo lo contrario. Te invito a que veas su biografía en Clio. Aún todavía vive el desgraciado, es más viejo que Chabelo, que Silvia Pinal y que Ignacio López Tarso. En 1922 va a cumplir 100 años de vida y nadie dice nada. Hay todavía un momento en que el licenciado Díaz Ordaz y su esposa están haciendo un viaje por Europa, tienen que regresar y usted va a recibir. No se lo imaginaron, no. Yo tuve oposición y ya nunca cruzamos palabras. Y luego, él contaba que todos los días, al rasurarse frente al espejo, decía, con otra palabra, tarugo, tarugo, tarugo. Y me preguntaban amigos, ¿por qué? Porque el candidato fue Echeverría. Una cosa muy chistosa. A resumidas cuentas, si Ordaz hubiera fracasado, tal vez México sería una Cuba. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. El muchachito reportero en aquellas épocas no tenía ni idea que en Cuba y en Venezuela no pueden custodiar al presidente de esa forma como él lo hizo. Y Díaz Ordaz lo toleró. Molesto, pero lo toleró. No me cabe la menor duda de que fue un hombre muy polémico.
cada quien tendrá sus perspectivas a según sus criterios. Lo que yo tengo que destacar de este personaje, que tuvo el valor para sostener y defender sus ideales. Tuvo la pasión y el gusto por servir a un país que muy a su manera lo llevó a una de sus máximas expresiones, y que solo bastó un error confuso para manchar el legado de un personaje que amó a México muy a su manera. ¿Qué opinas tú? Así que ya lo sabes, yo soy Takechi Pollo Padre Santo, dale manita picafundillos y nos vemos en un próximo Investigaciones Yobas.